están? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, andan por ahí conectadas Marina y Marilina. Buenas tardes, hola. Hola, Maru. Bueno, en principio saludarlas. Es un gusto para nosotras estar hoy compartiendo este espacio con ustedes y bueno, y más después de todas las presentaciones que tuvimos en el foro, súper interesante. Qué gran equipo docente, cuántas cosas que hacen, cuántas cosas que hacemos los docentes. Y estamos cansados y a veces uno no sabe bien por qué. Bueno, es por todas esas cosas, clases y las materias y a veces muchas materias diferentes, todo lo que supone planificar, estudiar para las clases, hacer el seguimiento de los alumnos y las alumnas, corregir, bueno, todo lo que ustedes han puesto en el foro de presentación, la verdad que súper interesante y potente. No sé, Marilina, que estás ahí, si querés saludar. Marina, ¿quieren saludar? Buenas tardes, hola, ¿cómo les va? Aquí estoy, terminando la semana. Los últimos respiros de la semana para todos. Lo último de la semana. Bueno, y la verdad es que queremos retomar algunas de las cuestiones que ustedes mencionaron, además de la presentación. Les pedimos como consigna para ponernos en clima y en tema y retomar también hacer nexo con la conferencia de Marilina la semana pasada. Voy a compartir una nube de palabras que hicimos con... a ver, un poquito. Que hicimos con esas palabras, justamente. Sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Entonces, lo primero para que pensemos juntos, por supuesto había otras palabras, estas son las que más salen, ¿no? Que es lo que construye una nube de palabras. Lo más repetido fue reflexión, innovación y calidad. La verdad que estos fueron 3 de los conceptos que más aparecieron. Después viene desafíos, utilidad, herramientas, estrategia, inclusión, como la segunda tanda de conceptos que aparecen. Después aparece proceso, miradas, pragmático, inspiradora. Aparece nuevas, crítica, curioso, igualdad. Aparece honesto y honestidad, lo dejamos así, aunque es como lo mismo, pero porque remite a la evaluación, ¿no? Y esto es interesante. Evolución también es un concepto que apareció por ahí. Practicidad, y aparecía lo de utilidad, ¿no? Alguna cosa que un poco como en sinónimo, pero pareciera llevarnos por los mismos caminos. Había otras cosas, había más cosas, y las presentaciones están en el foro, o sea que esto ustedes lo pueden ver, pero nos pareció interesante para hacer puente con el encuentro pasado y para enganchar con pensar el tema de la reflexión, de la innovación, de la calidad, de los desafíos, de las herramientas, de las estrategias, esta preocupación por la inclusión y por la utilidad, ¿no? Hay como una cosa, dos bandas entre
una necesidad pragmática de tipo más instrumental y técnica que resolver con la evaluación, pero también propósitos y finalidades, ¿no? Que tienen que ver con una educación de calidad, con una educación de nivel superior, que sea inclusiva, que sea democratizadora en nuestras universidades públicas, donde intentaremos que todos los alumnos que ingresan a la universidad egresen, ¿no? Y bueno, y la evaluación tiene mucho que ver con esto. Una de las primeras cuestiones por ahí a señalar es que los instrumentos se ponen al servicio de la educación que queremos dar. Y esa educación tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con las clases que damos. Hay algo del orden de la comprensión que tenemos que poder generar para nuestros estudiantes, para que sean accesibles las clases. Y bueno, y después hay algo que es del orden compartido, ¿no? Entre el esfuerzo de estudio que tienen que hacer las y los estudiantes, un esfuerzo que lleva tiempo, un esfuerzo que es diferente de la cultura mediática en la que vivimos, donde todo es rápido y veloz, acelerado y bastante superficial si se quiere, y aprender los contenidos que nosotros enseñamos en la universidad es complejo, es difícil, muchas veces es contraintuitivo, y entonces, ¿cómo hacemos no solo para dar las clases, sino para después evaluar de manera coherente y congruente con esto, ¿no? Y hablamos de escenarios combinados en este taller, y para retomar algunas cosas que también dijimos, hoy pensamos en estos escenarios donde a lo mejor la propuesta de enseñanza se desarrolla virtual y la evaluación puede ser presencial o al revés, o de manera combinada, o a través de distintas herramientas, o esa evaluación más de tipo formativa puede suceder en plataformas, y la clase puede ser invertida, pero bueno, la evaluación, ¿dónde la ponemos, no? La evaluación podría ser digitalizada, pero presencial. La evaluación podrían ser procesos que viéramos a través de un hilo conductor sobre alguna plataforma interesante para trabajar con los chicos, potente. Pero bueno, esos escenarios combinados tienen sus complejidades, ¿no? Ahí había una de las participantes, se hacía una pregunta por la inteligencia artificial y la evaluación. Creo que sería todo un capítulo para desarrollar, pero hay algo interesante que están marcando las personas que están experimentando y escribiendo y documentando lo que está pasando con la inteligencia artificial, y hay mucho dicen, porque leímos varios autores en estos días, de reconstrucción de lo que ya existe, ¿no? Y esa es también una pregunta para la evaluación, porque si la reconstrucción de lo que ya existe es algo que hace la inteligencia artificial y es algo que en general le pedimos a los estudiantes, ¿qué pasa con lo nuevo? ¿Dónde tiene lugar lo nuevo? ¿Dónde tendría lugar lo nuevo, no? ¿Cómo generar alternativas, ¿no? Así que bueno, ahí es para explorarlo, vamos a ver un poco más en profundidad en el próximo encuentro, pero ahí hay una punta, ¿no? Como si se trata de repetir lo que ya está, de dar cuenta del conocimiento acumulado por la humanidad de alguna manera, y de eso se trata de evaluar, o si la evaluación puede, de la mano de una propuesta de enseñanza productiva y creativa, generar
algo nuevo, ¿no? Conocimiento nuevo, un producto nuevo, un proyecto nuevo, un artefacto nuevo, en fin, ¿qué pasa ahí con el lugar de la innovación y de la creatividad, ¿no? En el nivel superior, que es el lugar de construcción de saberes y conocimientos, de construcción de conocimientos, no de saberes. Bueno, un poco para retomar estas primeras ideas, no sé si hay preguntas, comentarios sobre esto. A ver, vamos a dejar de compartir. Si tienen preguntas, si hay algo en el chat, si alguien quiere hacer un comentario por aquí, además de saludar. Bueno, dicen dificultades con el audio, ahora todos me escuchan, todos se escuchan, ¿sí? Bueno. No sé si algo de tipo metodológico, si tenemos colegas que no estuvieron en el encuentro pasado, la primera clase de Marilina Lipsman está grabada y disponible en el campus. Así que si tenemos en este momento compañeros o compañeras que no hayan venido a la primera clase, los invitamos a, bueno, a ver el video, a escucharlo, a disfrutarlo. Está disponible en el campus para todos. Bueno, y entonces un poco arrancando desde estas primeras nociones, ahora, como dijimos, vamos a hacer un taller en este encuentro, en el próximo. Vamos a trabajar en grupos. ¿Trabajaron en grupos en la virtualidad? ¿Trabajaron en grupos por Zoom? ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar en grupos, vamos a armar grupos de 4 o 5 personas. Como nos acabamos de conocer, vamos a armar grupos al azar y les vamos a dar una consigna de trabajo para conversar un ratito, para discutir un ratito. Y el producto de esa discusión es completar una frase, ¿sí? Les vamos a dar una frase y tienen que completar una frase, y ese completar la frase es en una diapositiva que la tenemos compartida en un Drive, de modo que cada uno de los grupos, a medida que van discutiendo y van llegando a un acuerdo sobre cómo completar esa frase, suben. Ahora en el chat les vamos a compartir el enlace del Drive para que puedan ir haciendo esa tarea compartida ahí. Entonces vamos a hacer trabajo en grupos y los grupos van a tener que hacer una tarea. Les queremos contar un poquito de qué se trata. Nosotros tenemos una hipótesis construida de que aunque nuestra percepción muchas veces de autocrítica muy fuerte en los docentes es que tenemos que mejorar un montón y que nuestros instrumentos son los mismos de siempre y bueno, nuestros instrumentos de evaluación, cuando decimos instrumentos es las pruebas, las consignas, las de trabajo para evaluar, ¿no? Para calificar que usamos, nosotros sabemos que son potentes y que son potentes porque tienen una fuerza importante en poder evaluar lo que estamos esperando que nuestros estudiantes nos demuestren que saben. Así que lo primero que queremos trabajar con ustedes es a partir de los instrumentos que ustedes compartieron en el campus, que tenemos muchos instrumentos compartidos en el campus, en el mural, retomar dentro de los grupos algunos de esos instrumentos, si llegan con más de uno mejor, estaría buenísimo, y recuperar qué es lo potente en ese instrumento o en esos instrumentos que están allí disponibles. Recuperar qué es lo potente. Y luego queremos poder pensar cómo podríamos mejorarlo. ¿No? Sabemos también, somos contestes que siempre podemos mejorar, y esa es también la idea de, ¿se acuerdan? En la nube, la reflexión, la innovación, tienen que ver también con estas cosas y con
La mejora tiene que ver con la calidad, que eran los 3 principales conceptos que aparecían: calidad, innovación y reflexión. Bueno, recuperar qué es lo potente de nuestros instrumentos y también pensar qué es lo que podría mejorarse. Así que lo que les vamos a proponer es que ahora trabajen en grupos un ratito, nosotros los vamos a asignar tratando de responder a esos 2 interrogantes. ¿Qué sería lo potente y qué sería lo mejorable del instrumento que tomen? Y si pueden trabajar en más de un instrumento, mejor. Entonces, bueno, no sé si ya podemos... Ah, perdón. No. Ahí primero les iba a decir que ya les estoy dejando en el chat ahora las diapositivas donde vamos a trabajar. Todos vamos a trabajar en la misma, así que cuidado con solamente el llamado de atención, que no es una para cada grupo, sino todos los grupos van a trabajar en las mismas, así que al escribir, prestar atención de no intervenir las producciones de los demás, nada más, es un documento colaborativo. Y ahora, mientras, voy a ir armando los 5 grupos, que van a estar más o menos 4 personas. Constanza y yo, con Marilina, y también si anda Marcos por ahí, nos vamos a quedar en esta sala general, así que cualquier cosa nos pueden ir y venir a preguntarnos por acá, o nos vamos a ir dando una vuelta. Florencia tiene la mano ahí levantada. Sí, te quería Dale. preguntar ahora, después que nos explicaste, en ese drive vamos a estar todos los grupos trabajando, o sea que no es que vamos a elegir nosotros las herramientas de evaluación para trabajar, sino que ahí están las que ustedes... No. Ustedes elijan, está muy bien tu pregunta, Florencia. Ustedes tienen todas las herramientas en el campus, o sea que si ustedes entran al campus y al Padlet, ahí están las herramientas. En el Drive hay 2 diapositivas, una diapositiva para recuperar lo potente y otra diapositiva para las mejoras. Pero son 2 diapositivas para todos los grupos, o sea que cada grupo escribe su renglón y no interviene en el renglón de los colegas. Y identificamos la herramienta por el autor, así identificamos la herramienta sobre la que buscamos lo potente y... Sí, no hace falta que transcriban la herramienta ni nada. Ahora ustedes discútanlo dentro de los grupos. ¿Qué es lo potente de esta herramienta? Esa herramienta puede ser de XX y puede ser de tal materia y puede ser de tal forma. Puede ser de Juan Pérez, una herramienta de Choice de matemática, o puede ser de María Fernández de lengua y es un portfolio. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Pero no necesitamos que identifiquen la herramienta, sino que nos digan, en la herramienta nosotros identificamos como potente tal característica o tal rasgo, ¿sí? A nivel descriptivo, pero porque la descripción es importante para poder luego hacer una interpretación, ¿sí? Como en todo proceso de investigación. Si bien no estamos haciendo una investigación, pero es el tipo de herramienta metodológica que nos queremos dar. Para poder hacer un análisis necesitamos primero alguna descripción de rasgos, Entonces luego analizar con las conceptualizaciones que traemos a las clases, la bibliografía, para poder luego construir algunas interpretaciones. Patricia, que tenías la mano levantada. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola. ¿Cómo están? 2 consultas quería hacer. Una, los que ya trabajamos con alguien en la semana, ¿ahora nos designan al azar o podemos trabajar con esa misma persona? Esas personas. Y no sé cómo haríamos ahora. Es totalmente al azar. Perfecto, eso quería saber. Y lo otro es si ustedes pueden ingresar al aula como para poder ver los dispositivos, las herramientas, porque yo estoy tratando de entrar al aula y no puedo. Y no sé si me pasa solo a mí o a todos, entonces va a ser difícil poder ver los... Yo entré todos los días y entré perfecto, Pero hoy... ¿Tenés clave y todo? Sí, no, digo hoy, o sea, como que hoy desde la mañana estamos tratando de entrar, porque yo hago otro curso también en la mañana, y no pudimos ingresar desde la mañana, estamos así. Acá dice Gerardo Mablowski que ahora entró,
Dale, ahora me conecto. Muchísimas gracias. Por ahí como aviso, esta mañana la gente del sistema estaba actualizando los certificados, por eso no Bien. podían ingresar a algunos sitios de la UNAM, incluida estaba el aula de educación a distancia. Pero ahora deberían poder acceder sin problemas. Genial, Buenísimo. muchísimas gracias. Igual más de todos, preguntas? perdón, de todos modos, ahora en 1 minuto y medio pongo en el chat también el enlace al mural, así lo tienen más a mano. Buenísimo, gracias Marina. Sobre la consigna, ¿algo más? Voy a compartir la pantalla de la consigna para que la vean, para que vean que no es nada, para nada complicado lo que tenemos que completar. ¿Se ve ahí la presentación? Y se ve que ya hay un par de personas leyendo, así que... Bueno, entonces acá en esta primera placa dice, creemos que el instrumento es potente porque, y entonces acá ponen XX, una respuesta, no hace falta que vuelvan a transcribir la primera parte. Y en la segunda placa lo mismo, creemos que el instrumento puede mejorarse en un aspecto priorizado, ¿sí? Cada uno un renglón, cada grupo un renglón, ¿está bien? Y sí se ve que ya hay gente que ha podido entrar, así que está ahí disponible el enlace. Lo importante, gente, no es completar el PPT, lo importante es la discusión dentro de los grupos, ¿sí? Pero bueno, sí, cuando uno escribe, eso que está en la cabeza, ideas, la oralidad dando vuelta, al momento de plasmarlo, ¿no? Es como que hace foco y nos ordena conceptualmente, así que por eso hacemos la bajada del PPT. ¿Está bien? Bueno, entonces creo los... Dale, Maru. y los mandos ya van a ir entrando automáticamente, ¿sí? Así que cualquier cosa nos dejan un mensajito en el chat, una cosa así, pero ya abro las aulas y van a estar yendo todos. Así que bueno. El que no puso unirse o join, depende del idioma que lo tiene, va poniendo join, Tienen que ir moverse. uniéndose, claro. O unirse o join. Silvia, María Alejandra. Nancy, ¿podés unirte? Teóricamente me uní al... Ahí se fue. Es un segundo entre que decís... María Alejandra, Silvia. Justo encima las asignó a la misma... Bueno. ¿Nosotros no las podemos asignar? No, de esta forma no. Porque ya las asignaron... Las puedo asignar a otro grupo. No, pero vos no las podés hacer que vayan al grupo. Las puedo ir a hacer a otro grupo.
Sí, a ver. Bueno, ahora está. Ah, ¿vos la moviste, Marina? Se ve que tardó, pero se ubicó. Ahí está. Ahí ingresó Silvia. Sí, Sí, se ve que ahí hay algún está. tema con la. Ahí están No todos. les dijimos con el cuánto tiempo. No, Ahora pero les... en 10 minutos circulamos un poquito. No, y si no en 10, yo puedo poner que cerrar todas las salas y vienen forzados acá, o sea, no hay, o sea, no hay mucha democracia en En 10 eso. minutos les avisamos que en 2 minutos los traemos de vuelta. Sí. Démosles un rato porque no se conocen muchos hasta que se conozcan y todo, elijan, les va a llevar un ratito. No, está bien. Sí. A ver. Listo. Igual nosotros podemos ir chusmeando en el Sí. Drive las producciones cuando aparezcan. Bueno, yo. Ya Ahí vengo. hay 5 personas en el Drive. Dice 12 lectores. Más nosotras 2. 10. Bueno, está bien. De paso les mostramos a los que no sepan cómo se puede usar esta herramienta de Zoom Sí. de manera colaborativa. Okay. Maru, ¿vos subís la nube? Sí, después de que terminemos, subo la nube, subo la consigna y subo la presentación. Bueno. Y abro el recurso para la semana. O sea, subo la consigna, pero abro el recurso. Me parece que voy a abrir una tarea, porque el trabajo es individual. ¿Voy a reanudar la grabación? Sí, ahí ya está corriendo la grabación. Buenísimo. Bueno, gente, creemos que más o menos ya estamos todos de vuelta. ¿Estamos todos de vuelta? Bueno, vamos a compartir entonces pantalla. Si bien todos los grupos vieron, vamos a compartir pantalla con las producciones que están en presente continuo. No se detienen. Está muy bien. A ver, no sé si ven ahí. Sí, se ve, se ve. No me se ve. deja. Muy chiquitito se ve, pero se ve. Por eso estoy tratando de... Ponelo en presentación. Andá hasta arriba y ponelo en modo presentación. Ah, es que justo tengo mi... Ahí está. Tenía eso arriba del botón. Bueno, a ver, las producciones. Creemos que los instrumentos pueden mejorar... No, vamos a la primera, esta. Creemos que el instrumento es potente porque... grupo 1. Instrumento, didáctica, currículum y aprendizaje. Destacan la rúbrica como guía detallada al estudiante con los criterios de planificación, dice. La rúbrica comparte los criterios de planificación. Bueno, otro, grupo 4, lo potente del instrumento que se observa. Orienta a la aplicación de conceptos mediante el análisis de casos y genera motivación para desarrollar, construir el proceso de toma de decisión desde una situación personal. Grupo 5, utilizar tecnologías para evaluar conceptos teóricos y al mismo tiempo debe ser promover la creatividad. Grupo 2, trabajo potente con el grupo reducido de alumnos y con la oralidad, a partir del trabajo con propuesta de taller de escritura en bibliotecología. Instrumento Holowati, no encontramos nada potente. Bueno. A ver, cosas que aparecen por aquí. Una rúbrica como anticipación
¿no? A los estudiantes sobre los criterios de planificación. Sobre los criterios de... tenemos gente de este grupo conectados. ¿Pueden abrir el micrófono un poquito? ¿Por qué sobre los criterios de planificación? ¿O serían sobre los criterios de, en general, de la enseñanza, de lo que es nodal que luego se va a evaluar? ¿Por qué pusieron que era de planificación, gente? ¿Hay gente del grupo 1 por aquí? ¿Que se anime alguien a abrir el micrófono? Y voy a abrir yo, que soy la que hice la grilla. Bueno. Pero sí, los criterios de planificación es porque tiene que ver con los pasos, ¿está? Para armar la planificación de la clase. Por eso se llama didáctica curricular de aprendizaje. Ellos son de diferentes materias, por ejemplo, o de diferentes espacios curriculares, y lo que tienen que hacer es toda la planificación hasta después entrar al aula. Ya entendí, Entonces, Silvia. está La todo ahí planificación es el detallado. contenido. Eso, exacto. Entonces Claro, tienen la que poner, por actividad. ejemplo, aparte de la carátula, tienen que tener los objetivos, objetivos generales específicos, el contenido que van a desarrollar, en cuánto tiempo lo van a desarrollar. Entonces es como que ellos tienen que hacer como un punteo y de lo que les falta agregarle. Ok, ok. Entonces, pero a ver, una pregunta, Silvia, porque Sí. ese instrumento que es lo que ellos, es el contenido, tienen que aprender a planificar, lo digo así, tienen que aprender a planificar, ¿sí? Sí. ¿Eso es la rúbrica? Sí, porque al costado tienen que poner sí, no, qué les falta, qué le van agregando, y después abajo tienen unas preguntas que tienen que ir contestando, autocontestándose en realidad, o contestándose entre ellos, porque la planificación siempre es, o sea, a dos, por pareja pedagógica. Ok, es más En como una esta lista cátedra. de, es más Ajá. como una lista de cotejo, Ajá, ¿no? sí, Es sí. como un checklist. Sí, sí, algo así. Ok, bueno, nosotros en este encuentro en realidad, bueno, entre este y el próximo vamos a ver tema de rúbrica, lista de cotejo, pero bueno, ahora entendí que lo de la planificación es el contenido en sí mismo. Perfecto. Gracias, Silvia. Bueno, a ver, grupo 4. A ver, perdón, lo interesante acá es cómo anticipa, ¿no? La función de anticipación que tiene el instrumento. Vamos al grupo 4. Lo potente que se observa orienta a la aplicación de conceptos mediante el análisis de casos. Genera motivación para desarrollar, construir procesos de toma de decisión desde una situación personal. Tenemos a alguien de este grupo por aquí. Al trabajar con casos, ¿cómo es que evalúan los casos? ¿Tenemos a alguien del grupo 4 por aquí que quiera abrir el micrófono? Sí, acá estamos. Hola, Zulma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Contanos un poquito, ¿cómo sería esto? Yo no soy la autora del instrumento, soy... Ah, bueno, o la conversación del grupo, contanos. La conversación del grupo fue dar lectura a la tarea o actividad de evaluación, y nos pareció que era coherente en el sentido de que partía de una lectura comprensiva para rescatar conceptos, luego aplicarlos al análisis de un caso, una situación particular, y cerraba con la aplicación de los conceptos en una situación personal, individual, como que el individuo, sujeto, estudiante, tenía que detallar el proceso de toma de decisiones frente a la situación hipotética que se le estaba planteando. Entonces nos pareció que lo potente estaba en que la actividad vinculaba los conceptos con una situación de la realidad, y en este caso personal inclusive. Entonces, ajá. Ok. O sea que el vínculo con la realidad y con la situación personal sería lo potente de la herramienta, ¿no? Sí. Permite como construir un puente con ese estudiante que próximamente será un profesional del campo. Exacto. Interesante, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Zulma.
A ver, ahora vamos con el grupo 5. Dice utilizar tecnologías para evaluar conceptos teóricos y al mismo tiempo promover la creatividad. No sé si tenemos a alguien del grupo 5 por aquí. Hola, sí, estamos todos en realidad. Solo que algunos hablamos más y otros menos, me parece. Ese dispositivo lo que proponía era que los alumnos crearan un video explicando un proceso. Por favor, que la profe del tema pueda decir cómo era. Lechos fluidizados. Lechos fluidizados. Bien. Es específico de ingeniería química y estuvo buena la experiencia porque nos tocó un grupo de totalmente disciplinas diferentes, entonces aprendieron también lo que es lechos fluidizados. Te dejo, Patricia, que sigas contando. Aprendimos, pero no lo podemos pronunciar, pero sabemos que eso ya es algo. ¿Y el video qué duración tiene? El que hacen 2 minutos. Tenían que crear un video de 2 minutos explicando cómo funcionaba, y ellos deberían ser creativos al hecho de crear algo con eso que aprendieron. Eso lo veíamos como potente, y se promueve la creatividad al construir algo y utilizando herramientas tecnológicas que ellos seleccionen. Eso sería. Y una pregunta para Nancy, asumo que es la profe del instrumento. Nancy, ¿cómo evaluaban? ¿Con qué criterios? Bueno, si el video duraba 8 horas, imagino que estaba descalificado, pero además del tiempo de los 2 minutos, ¿qué otros criterios utilizaban para evaluar que esos videos fueran Claro, en realidad esto es la actividad al finalizar un módulo donde nosotros, donde aprendemos todos los conceptos que tienen que ver con este tipo de equipos que son lechos fluidizados, y ellos tomaban, por ejemplo, un video de internet o un proceso o imágenes de internet, y ellos tenían que poner con su voz en off, o sea, audios propios, explicar conceptos específicos que la consigna se les pide, digamos, se les dicen sobre qué tienen que hablar, sobre qué conceptos especificar, y bueno, y al final lo compartían en un Paddle, entonces después tenían preguntas de los compañeros, y bueno, y yo respondía comentarios y también hacía preguntas, ahí había intercambio de nuevo, y la evaluación era que los conceptos sean los que habíamos aprendido, que se sepa transmitir, digamos, y la oralidad, no tanto la calidad de la producción, sino más bien que los conceptos sean claros y sean bien transmitidos, digamos. Está bien, está bien. Como pequeños podcasts armados. Claro, quedó muy lindo, la verdad que fue muy, muy productivo. Qué bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo, muchas gracias Nancy y Patricia. Bueno, del grupo 2, dice, trabajo potente con un grupo reducido de alumnos y oralidad a partir del trabajo de escritura. ¿Tenemos a alguien de este grupo? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Gerardo. Buenas. Con el colega de bibliotecología, Gustavo Simón, somos los autores de esta propuesta de taller. Nosotros tenemos un taller en tercer año de bibliotecología, entonces, en base a eso, como no tenemos una evaluación conceptual, una evaluación como tal, tenemos este taller, y esto es lo más parecido que encontré que podemos definir en nuestra materia como una evaluación. La idea es guiar a los chicos en un taller, valga la redundancia, y que puedan delimitar una temática para después desarrollarla en una monografía, o en una monografía y ponencia, si se decide hacer un trabajo grupal. Entonces ahí nosotros el año pasado nos tocó trabajar en El Dorado, en una extensión áulica con 25, 26 alumnos, y la idea era hacer pequeñas consignas puntuales, con momentos de socialización, donde los chicos compartían, se comentaban las ideas, y ahí se potenciaba el trabajo entre ellos, se potenciaba la interacción, las devoluciones, se establecían relaciones que los autores, digamos, de la idea, de la temática, no habían tenido en cuenta. Entonces, Gerardo, bueno, sí. Cuando decís grupo reducido, ¿de cuántos chicos estás hablando? 26 en El Dorado, que fue el grupo más numeroso que tenemos. Acá en Posadas, en la cursada general, con suerte llegamos a 6, 8 alumnos en tercer año de bibliotecología. Así que entonces, en ese sentido, casi siempre son grupos pequeños.
Pocos alumnos que conversábamos con las colegas del grupo 2, que en otras carreras o en otras instancias, quizás en un primer año, de otras carreras no sería posible desarrollar un taller de escritura tan dinámico, donde se den estos intercambios o se den estas propuestas. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Gerardo, buenísimo. Y no sé qué grupo es que dice instrumento Holowati. Somos grupo 3. En realidad, nosotros nos detuvimos a hablar sobre lo que teníamos que mejorar, entonces eso como que quedó digamos, no era eso lo que íbamos a hablar. Bueno, entonces, grupo 3, perdón, voy para el otro lado. Arranquemos por ustedes, ¿quieren? ¿Con las mejoras? Dale. Dice, lo mejorable de la consigna es su diagramación, escribir las preguntas a continuación del pedido inicial. A ver ahí, ¿a qué se estaban refiriendo? Claro, nosotros vimos en la diagramación como estaba planteada que el colega da 2 actividades, mejor dicho 2 ejercicios, y al final de los ejercicios está la consigna. Entonces, como éramos colegas de distintas disciplinas, lo primero que observamos dentro de la lógica de la disciplina, uno le puede encontrar una explicación, pero cuando se mira desde otra mirada, se enriquece viendo que a lo mejor el que lo mira siente o percibe que podría haber estado diagramado con las consignas de la evaluación antes del texto. Eso fue lo que pensábamos que se podía mejorar. Y después tratamos otro instrumento que por ahí era más afín a los miembros del grupo, sobre un instrumento de la colega Suaznavar, que es profesora de matemática. Era un parcial de matemática financiera. Entonces apreciamos que lo que se podía mejorar era dentro de lo que la disciplina permite, que eso, perdimos mucho tiempo hablando entre lo que la reglamentación nos impone y lo que uno siente que puede hacer y la cantidad de alumnos, debatimos mucho eso, pero pensábamos que a lo mejor se podía integrar la teoría y la práctica. No porque no esté integrada, sino por cómo está presentada en el instrumento. Por eso debatíamos que muchas veces es condicional. Como hay algo del orden de la formulación del instrumento mismo, que podría afiatarse más. No solo de la formulación, sino de preguntar los contenidos. Y ahí hablábamos de que, por ejemplo, a veces para certificar los contenidos tienen que pasar por una instancia práctica para recién pasar a una teórica. Entonces debatimos esa tensión que produce la teoría práctica y cómo integrarla, y bueno, por eso nos quedaron un poco escasos en cuanto digamos a texto, pero muy valiosos en cuanto a discusión y preguntas abiertas. Bueno, buenísimo, buenísimo Florencia y el grupo, perfecto. Veo acá que las mejoras de los otros, muchas gracias, que las mejoras de los otros grupos tienen que ver fuertemente con cuestiones referidas a la construcción de los instrumentos, salvo el grupo 2 que quiere pensar algo en relación con la inteligencia artificial. Así que les damos la palabra muy cortito, 1 minutito, a alguien del grupo 2 que quiera contar esta idea, y vamos a retomar todas estas otras cuestiones ahora con todos y con Marina. A ver, alguien del grupo 2 que nos quiera contar esta idea, lo que conversaron en el grupo. Silvia fue quien propuso esto, así que si ella quiere comentarnos. Bueno, está bien. Bueno, en realidad me pareció que estaba muy bueno y que es muy importante trabajar la oralidad y la escritura en los tiempos que corren, no solamente por la expresión de las ideas, sino por la formación misma de esas estructuras, ¿no es cierto?, de pensamiento. Entonces, yo vengo de las ciencias exactas, aclaro, porque por ahí tengo otro perfil, ¿no? Y entonces me parecía que si hay algo destacable en esta cuestión de inteligencia artificial, del ChatGPT, específicamente el 4, es que tiene unas estructuras literarias fascinantes
y que me parece que eso puede enganchar a los chicos mucho más allá de leer un paper, ¿no? Y fijarse cómo se elaboran esas estructuras, que desde la investigación, ¿no? Desde estar jugando con el ChatGPT, de preguntar las respuestas, esas construcciones que son tan impecables, porque más allá del contenido, que es polémico, las estructuras son impecables. Entonces me parecía que podía ser una propuesta como para tener en cuenta en el taller. Bueno, habría que ver, porque como estamos hablando de evaluación, habría que ver cuál es el contenido para pensar cómo armar esa propuesta de evaluación, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo dejamos como para seguir pensando. ¿Está bien, Silvia? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, voy a dejar de compartir. Y bueno, algunas notas como para retomar. Aparecen preocupaciones que tienen que ver con la anticipación. Luego tenemos cuestiones de formulación que tienen que ver con las consignas. Me parece que hay una mirada trans cátedras que es interesante siempre pensar cómo cuando trabajamos con colegas y con otros, la mirada de los otros nos aporta y podemos descentrarnos y también descentrar nuestro instrumento de evaluación. Hasta luego, Amalia. Y podemos descentrar nuestro instrumento de evaluación y podemos por ahí barajar y dar de nuevo muchas veces, ¿no? O a veces son pequeños ajustes, alguna cosita. Bueno, de eso se trata. Sí queremos poner el acento en que siempre el instrumento está al servicio de la propuesta completa de enseñanza que estamos llevando adelante. Entonces, la búsqueda es de esa coherencia. Por supuesto, el instrumento de evaluación, el que sea que elijamos, es súper importante, pero tiene que ver con el devenir de esa propuesta de enseñanza que está en despliegue. Marina, muy buenas producciones. Lo vamos a subir, estas producciones también las vamos a subir al campus. Al aula. Al aula. Bueno, en la segunda parte, o mejor dicho, ya es como la tercera, porque en la presentación tuvimos la nube, después tuvimos un rato de trabajo en grupo. En estos últimos minutos de este encuentro, nos gustaría conceptualizar algunas de estas ideas que empezaron a aparecer. El sentido de este taller es que ustedes puedan mejorar, o por lo menos revisar, cambiar sus propuestas de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay propuestas que se están dando, hay instrumentos que están sucediendo, y la idea de este taller es que podamos partir y trabajar desde lo posible. No inventar de cero, no hacer nuevos instrumentos, sino sobre lo que vienen trabajando, poder revisarlo. Por eso en este sentido pusimos a disposición, vamos un poco como a hacer la secuencia, pusimos a disposición, ustedes pusieron a disposición sus instrumentos, hubo una instancia de intercambio que podríamos llamar una especie de evaluación entre pares, en el sentido que los colegas y las colegas comentaban, preguntaban, sugerían, daban ideas. Y en esta secuencia de revisar las producciones queremos aportar algunas ideas, sobre todo retomando algunas de las ideas que Marilina dejó planteada el encuentro pasado, para que podamos trabajar entre todos con los instrumentos. Así que en este ratito que nos queda vamos a mirar algunas pistas para trabajar con los instrumentos. Asumo que lo estamos viendo, ¿no? Todavía no. Está cargando. Bueno, tranquilo. Entonces en breve allí estaremos mirando. Cuando decimos, yo voy avanzando un poco, si les parece un poco, cuando decimos instrumentos, nos referimos a esta idea de las consignas. ¿Cuáles pueden ser las consignas que, bueno, esto va un poco lento. Las consignas ¿Capaz que... salir y volver a entrar?
No me deja salir de mí misma. A ver. Bueno. Ahí saliste. Vamos a ver si lo vuelvo a hacer. Si no lo comparto yo, avísame. Sí. Sí, si querés, fíjate para... Dale, lo voy. Porque... Me queda como trabado en la parte de presentar. Espera. Antes, bueno. Ahí va, a ver. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Bueno. Perfecto, Maru. Sí, pero no puedo pasar de página. Hoy es... A ver, yo lo busco. ¿Qué destino? Bueno. Ya, un segundo. Esto que tenía todo listo, todo para arrancar, igual. Bueno, mientras Cons, no te preocupes, yo sigo hablando. Quería retomar algo principalmente que planteaste recién cuando hablabas de la anticipación, que tenía que ver con la coherencia. Esta idea de presentar, de que... Ahí está, Maru. Sí, dale para adelante una más. Y esta idea de que Constanza hablaba de la anticipación, pero sobre todo de los instrumentos al servicio de las propuestas. Y en este sentido, la palabra que nos van a escuchar decir en varias oportunidades, que tiene que ver con esto de los instrumentos, es la de la coherencia. ¿Qué significa que el instrumento nos dé o sea, que los instrumentos sean coherentes, no solo consigo mismos, sino con el programa que tienen el programa que nosotros mismos planteamos, con los objetivos que nos proponemos que nuestros estudiantes logren alcanzar, con los temas, con los objetivos que hicimos, que nos propusimos instalar, a los que queremos que nuestros estudiantes alcancen. ¿Cómo lograr esa coherencia? La única forma en principio que parecería de alcanzar esa coherencia con los instrumentos de evaluación que habitualmente están hacia el final de las propuestas de enseñanza, es planificarlos, es pensarlos en conjunto con la propuesta de enseñanza. No pensar los instrumentos de evaluación, las pruebas, las consignas despegadas de la propuesta de enseñanza, sino en conjunto. Esa es la única forma en la que vamos a garantizar la coherencia y también la pertinencia. ¿Qué quiere decir esto? Parece una pavada, pero muchas veces nos encontramos con instrumentos de evaluación que no son válidos, o que no evalúan lo que quisimos, o porque los trajimos de un cuatrimestre pasado y no enseñamos exactamente lo que estábamos enseñando, o los hicimos apuradas en el colectivo mientras llegábamos a la clase y pensamos 3 preguntitas, y eso nos queda como corrido de lo que efectivamente enseñamos. Entonces, bueno, la propuesta para garantizar la coherencia tiene que ser esta de la planificación en conjunto con todos los instrumentos. Un siguiente paso, si después puedes pasar, tiene que ver con los pegados a los instrumentos, viene algo que apareció también en las intervenciones de recién, que tenía que ver con los criterios. ¿Qué son los criterios? Son las razones que nos damos para decir qué es lo que vale o no vale en cada una de las evaluaciones o de las pruebas o los instrumentos. Son esos criterios, es lo que nos valemos nosotros como profesores para decir, esto está de este lado de la aprobación y esto está de este lado de la aprobación. Esto vale un 6, un 5, un 7. ¿Cuáles son esos criterios? No solo las consignas, sino los criterios con los que vamos a mirar
a valorar la propuesta. Esos criterios, ¿cómo deberían ser? Transparentes, compartidos, públicos. Deberíamos poder anticipar, contar a nuestros estudiantes desde el inicio incluso de los encuentros de las clases, ¿qué esperamos de ellos? No solo cuáles son los objetivos que queremos que logren, que son probablemente los tienen de los programas, pero cuando vamos al instrumento de evaluación, aclarar, transparentar, blanquear qué puntos vamos a estar viendo. Vamos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo algo sencillo. ¿Vamos a estar valorando y subiendo y bajando puntos por la ortografía, por ejemplo? Sí, no. A veces en las materias más matemáticas, álgebra, análisis, algunos profesores valoran solo el resultado, otros resultado y procedimiento, otros solo resultado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar mirando? ¿Todo? ¿Un pedazo? ¿Un poco? ¿La participación en clase vale? ¿Cuenta? Bueno, esto tiene que ser de criterio compartido, transparente y público. Sobre todo porque nosotros esperamos que los estudiantes puedan aprender en un clima agradable, en un clima agradable donde las sorpresas no sean algo a lo que temer, ¿no? Si querés pasamos, y voy a tratar de ir un poquito más rápido para llegar a los instrumentos. Esto es fundamental para mirar con otros ojos nuestros instrumentos y los instrumentos también de los colegas. Consignas claras, concisas, concretas, deben estar bien formuladas, si es posible en oraciones cortas, que generen la menor cantidad de dudas posibles. En la presencialidad, en general, estamos nosotros para reponer esas dudas que surgen de las consignas. Estoy segura que todos los que estamos acá, por más que le hayamos dedicado un montón de tiempo a redactar las consignas, siempre aparecen preguntas. ¿Y acá qué quiso decir? ¿Y acá qué había que poner? Y entonces si pongo acá, bueno, tratar de reducir al máximo esas consignas para dedicar el mayor de los tiempos de nuestros estudiantes a que produzcan, a que realicen. Si nosotros logramos crear consignas claras en las que se entienden y se reducen las dudas, vamos a poder dedicarle más tiempo a la resolución de los, de los ejercicios, de las pruebas de la consigna del instrumento. Y sobre todo, pasamos una más, definir con claridad para que nuestros estudiantes entiendan qué es lo que queremos que hagan. Y cuando decimos qué queremos que hagan, puede ser escribir, decir, hablar, hacer un video como recién, pero tiene que estar con claridad escrito. Tenemos que decir qué esperamos, analizar un caso, queremos valorar la capacidad de análisis, bueno, entonces vamos a pedir analizar un caso. Si queremos que uno de nuestros objetivos era que nuestros estudiantes puedan comparar dos fenómenos, dos hechos, dos sucesos históricos, por ejemplo, bueno, hacer un cuadro de doble entrada. Estoy yendo a ejemplos de manera que podamos entender que es central decidir o definir y tener claro qué esperamos que nuestros estudiantes hagan para poder recién ahí pensar qué consigna voy a hacer. La consigna está al servicio, como decía Constanza hace un ratito, de lo que esperamos de nuestros estudiantes. La consigna no es lo más importante. A veces tenemos un montón de buenas ideas y somos muy innovadores a la hora de evaluar, porque encontramos una idea que nos resulta súper interesante, divertida, copada, o el adjetivo que quieran, pero no responde a lo que hicimos durante toda la clase. Entonces nos ponemos creativos a la hora de la evaluación y no responde a lo que enseñamos o al modelo. Muchas veces nos pasa con los docentes o las docentes conversando que nos dicen, bueno, yo espero que en el final integren todo. Todo lo que vimos en el cuatrimestre espero que en el final lo integren. Entonces, a veces con Constanza, con Marilina, charlando, le decimos, bueno, pero ¿ustedes hicieron un ejercicio de integración en algún momento? Ah, no, bueno, no, nunca integramos, siempre vimos los temas solos. Bueno, entonces estaría bueno preguntarse si es un ejercicio cognitivo que los estudiantes pueden hacer solos, en el final integrar solo. Ah, no,
Vimos los temas solo y queremos que en la prueba los comparen. Bueno, pero nunca hiciste un ejercicio de comparación, nunca lo practicaste. ¿Tus estudiantes están en condiciones de hacer eso nuevo en el momento del examen, que además está nerviosos, asustados, preocupados? ¿Hacer una nueva tarea? Entonces la pregunta es, y acá un poco les decimos, bueno, ¿qué queremos que hagan? A veces veo un poco los chats y digo, a veces no es solo con mala intención de, ay, bueno, no, a veces es con un espíritu realmente de decir, bueno, voy a hacer algo nuevo, algo interesante, que se sientan desafiados en la evaluación. Quizás no es el momento de la evaluación de desafiarlos tanto. No decimos que sea algo fácil, pero sí algo en lo que creamos que puedan poner en práctica, en ejercitación, algo que ya hayamos hecho. Entonces esta es nuestra idea de coherencia, algo que hayamos practicado, algo que hayamos enseñado, algo que lo hayamos dicho, algo que esté no consensuado porque todo tengamos que consensuarlo con nuestros estudiantes, pero por lo menos tener esa seguridad de la transparencia y de la coherencia. Y si querés, pasamos hasta un poquito más a los tipos de instrumentos. Te doy la palabra en un minuto, Janina. Avanzo un poquito y te doy la palabra porque voy a ir medio rapidito, así que no me olvido, pero si querés ir dejándola por escrito, si podés, y si no, después charlamos. Hay pasadme dos más, por fin. Hay tres tipos de instrumentos con los que principalmente trabajamos. Esto voy a decir algo que es más bien claro, pero está bueno como para revisar, porque tenemos los instrumentos que tienen predominio de la expresión escrita, los instrumentos que tienen predominio de la expresión oral y aquellos que tienen predominio de la expresión práctica. Acá un poco retomo una idea que Marilina también dejó presentada en el último encuentro, cómo lograr que en esta variedad y en este conjunto podamos, si bien siempre hay materias que tienen mayor predominio, obviamente, tienen mayor predominio de alguna de estas áreas, sin embargo también apuntar a la variedad cognitiva, también con los instrumentos de evaluación. Si siempre y solo evaluamos con pruebas escritas, tenemos ahí un tipo de selección o de elección de habilidades cognitivas. La idea de variar también apunta a poder recolectar más información y más indicios de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, seguimos un poco más. Vamos a tratar de ir puntualizando como algunas claves de cada tipo de instrumento, de modo que tengamos algunas ideas para que ustedes puedan volver a sus instrumentos. Principalmente los dos grandes tipos de instrumentos de evaluación escrita son los de selección o los de producción. O si los estudiantes eligen de una serie de preguntas o producen. ¿Qué significa? La gran diferencia también tiene que ver con las habilidades puestas en juego. Obviamente no es lo mismo elegir una respuesta correcta de una serie de preguntas que producir desde la hoja en blanco o desde la hoja física o la hoja del documento de Drive en blanco, que con algunas pistas. En general, la regla general que habitualmente usamos, sobre todo en el nivel superior, es que los instrumentos de selección son más sencillos de corregir y abordan mayor cantidad de contenidos en menor tiempo. Es verdad también que elaborar buenos instrumentos de multiple choice, de opciones múltiples o de verdadero o falso, que son los principales de selección, es a veces más difícil que pensar una consigna de producción. Así que tenemos esos dos grandes grupos. Vamos a avanzar un poquito en aquellos que tienen que ver con estos instrumentos de selección. Los más comunes son los que llamamos de opción múltiple, y son los multiple choice, los que se pueden cargar en el aula virtual, que los podemos hacer manuales, en papel. Y estos instrumentos son aquellos que tienen una única respuesta correcta y tienen una serie de distractores, que son las famosas respuestas correctas o distractores.
Acá obviamente, y esto vale también para los verdaderos y falsos, tienen siempre un rango de azar posible para que los estudiantes opten sin efectivamente saber cuál es la respuesta correcta. Sí, bueno, hay un grado de azar posible allí. Entonces ahí la propuesta que tenemos para ustedes es pensar cuáles serían esos buenos distractores que induzcan a pensar y analizar con 2 o 3 miradas, 2 o 3 ojos a los estudiantes las preguntas. Voy a decir una pavada que parece que no, pero a veces nuestros estudiantes en las opciones múltiples eligen la que es más larga, porque seguro que el profesor escribió más para la verdadera que para las falsas, o la verdadera es la que está mejor escrita que las falsas son más cortas, más sencillas, y las bien escritas son las verdaderas. Las que tienen datos o no tienen datos. La idea de los buenos distractores es que se parezcan lo más posible a las respuestas correctas, de manera que exija cierta análisis por parte de nuestros estudiantes. Obviamente otra de las cosas que siempre sugerimos es alternar en lugar de las verdaderas y de las falsas, porque si siempre ponemos las verdaderas en la primera opción, nuestros estudiantes pues dicen, no puede ser la primera, es la primera, y juegan también con eso, sobre todo con los verdaderos y falsos, que es la diapositiva que sigue también, que es esta de decir, bueno, puso 3 falsos, seguro que viene un verdadero, porque no puede ser... no pueden haber tantos verdaderos juntos. Ahí Silvina dice que de los verdaderos y falsos se puede pedir una justificación o una explicación, lo cual es verdad que se puede pedir, es una opción, pero ya no dejarían de ser de selección. Estamos pasando a la producción, estamos pidiendo a los estudiantes que hagan algo de producción. Y en este sentido, cuando en muchas ocasiones elegimos los de selección, los instrumentos de selección, es porque no podemos o no tenemos tiempo, o son muchísimos estudiantes y no llegamos a corregir las producciones. Entonces, aquellas otras opciones que son buenas porque son combinatorias, por ahí no son viables económicamente en tiempo y en cantidades de estudiantes. Por eso también lo traemos a colación, porque muchas veces solo se pide que se explique la verdadera y no las falsas, y en otras ocasiones piden que se expliquen las falsas y no las verdaderas. Entonces, bueno, ahí también un poco el desafío es encontrar qué les sirve con cada uno de los contenidos. El multiple choice no sirve para absolutamente todos los contenidos, pero si son buenas elaboraciones, me puede aportar para cubrir una gran parte de los contenidos que efectivamente enseño en las clases. En muchas ocasiones tenemos materias de corte más práctico y podemos cubrir una parte teórica de cada tema con este tipo de instrumentos. Y acá, pensando en estos de selección alterna, son los que puedo elegir entre sí o no, entre verdadero y falso, ¿no? Entonces ahí el azar, o sea, la elaboración de lo que nosotros llamamos la consigna tiene que ser más atenta, porque si solo se responde por verdadero o falso, o por sí o por no, se atribuye al azar un porcentaje más alto. Acá, si volvemos a sugerir, creo que igual lo dicen algunos de los otros lados, tratar de reducir aquí el uso de palabras como nunca, siempre, totalmente, completamente, porque eso confunde la elaboración. ¿Es completamente verdadera? ¿Es completamente falsa? Chao Magalí, hasta luego. Bueno, un poco útil es pensar ahí cuáles son esas pistas que a nuestros estudiantes pueden ayudarlos y no confundir innecesariamente. Obviamente acá una de las cuestiones principales para tener en cuenta son las dobles negaciones, que siempre traen problemas en los verdaderos falsos. Es falso de la negativa, es falsa de la afirmación, ¿no?
para tener en cuenta, por eso volvíamos a esta pregunta de hasta el inicio, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es cómo redactar consignas claras? Si querés conseguimos un poquito más. Otros de los escritos importantes, que hay un montón y que en el campus se puede usar, tienen que ver con los ítems de emparejamiento. Los ítems de emparejamiento son aquellos que son de unir con flechas, por ejemplo. Podríamos decir, bueno, 2 bloques de preguntas, puedo unir fotos con definiciones, capitales con fechas, puedo unir dos conjuntos de ideas que tienen algún tipo de conexión, que la van a poner ustedes, imágenes con palabras, y que obliga a los estudiantes no solo a encontrar la respuesta correcta, sino que las tengo e entablar algún tipo de vinculación entre esas 2 columnas de información. Es útil para medir algún tipo de grado de conexión entre cada uno de estas categorías, vamos a decir. También puede haber de más y que algunos sobren y engañar un poco a tensar un poco esta idea de la complejidad. Y finalmente, de entre los instrumentos de escritos, tenemos todos aquellos que tienen que ver con la producción, ¿no? La producción de respuestas cortas, respuestas largas, ensayos, monografía. La idea de la producción tiene que ver con que ya no tengo a mano disponible por el profesor las posibles respuestas y solo las tengo que elegir, sino tengo que ponerme a producir de cero. ¿Qué significa esto? Que es que no solo tengo que atender al contenido, sino que tengo que atender a las formas de comunicación que refieren ese contenido, con lo cual sumo complejidad a las habilidades que pongo en juego, porque no es solo memorización, recordar, analizar, comparar, que podrían ser estos, sino asegurarme que la comunicación de mis respuestas sea lo suficientemente clara como para que el profesor, la profesora o quien corrija mi producción pueda valorarla. Entonces ahí también siempre estar atentos a que cuando pedimos consignas de producción, tenemos que dar alguna de las pautas, aclarar algunas pautas en términos de cómo es esa comunicación, qué se espera de la comunicación de esa respuesta. 5 líneas, 3 líneas, usar estas palabras, no usar estas palabras, cuál es la extensión, por decir algunas de las pautas también que debemos aclarar cuando son exámenes de producción escrita. O de producción en general, porque para la producción oral también valen estas consignas. Pueden ser producciones más cortas, producciones más largas, lo que nosotros llamamos ensayo, que son aquellas que son extensas, como una monografía o una hoja. Muchas veces informalmente las llamamos a desarrollar. Entonces, bueno, ¿qué esperamos que nuestros estudiantes desarrollen? Y acá, en general, conversando con profesores, siempre lo que aparece es, bueno, yo quería que me dijera, que justificara o que explicara. Bueno, entonces si nosotros esperamos que explique, que justifique, que describa, es necesario aclarar qué esperamos que suceda en ese espacio de producción escrita. No poner un término y decir, bueno, siempre uso como el mismo y me gusta, hipertensión arterial, 2 puntos, escriba, deja o desarrolle, muchas veces se usa la palabra desarrolle, no sé, litigación oral. Y son 400 cosas, los estudiantes no saben por dónde empezar, no saben si dar ejemplos, si tienen que dar razones, argumentos, si solamente con algo descriptivo alcanza. Siempre me río con lo mismo, y si alguien viene y canta una canción y les escribe una poesía sobre la litigación oral o sobre la hipertensión, ¿estaría bien, estaría mal si no dimos más pautas que desarrollar? ¿Estaría mal agregar ejemplos? ¿Estaría bien
Digo, lo pregunto nosotros como docentes, ¿no? Porque alguien me podría decir, no, Marina, es obvio que esperamos que diga las causas de la hipertensión. No es tan obvio cuando sos novato en el área, ¿no? O cuando son tus primeros exámenes. Entonces supone, o cuando viniste de otro profesor que te pedía ejemplificar siempre. Entonces, pensar qué esperamos también, si aclararlo, describirlo, enunciarlo con claridad, también nos sirve en estas primeras ideas que les decíamos de clarificar los criterios. Así estamos todos en conocimiento de todas cuáles son esas pautas, ¿no? Si querés seguimos, que ya avanzamos a los de evaluación oral y vamos a la parte interesante que son estas de las pistas. Hoy con las tecnologías, con los avances, las aulas virtuales y un poco algunas de las cosas ya aparecieron en los instrumentos que sumaron ustedes al mural, la idea del oral o de los exámenes con predominio de expresión oral también fueron cambiando en estos últimos años. Uno dice, ay, bueno, un final oral de 1 hora y media, 40 minutos, no sé, o lo que sea, en capilla y pienso con un papelito, el bolillero, también fue girando, fue cambiando, no porque esos ya no existan, que hay un montón de exámenes así, pero también podemos proponer o pensar otros tipos de exámenes orales o de consignas orales. Y sobre todo aquellas que tienen o involucran directamente a las tecnologías y sus potencialidades. Pedir a los estudiantes que graben audios, que graben un programa de un podcast, que armen videos y se llamen. Podemos hacer videollamadas y no necesariamente estar todos acá. Por ejemplo, podríamos pensar en una entrevista a un especialista en un tema y que a través de una videollamada, hacer una mesa redonda, un panel con expertos que no están todos en el mismo lugar. Digo, también podríamos pensar cuáles son esos recursos o herramientas que las tecnologías nos brindan para enriquecer también las potencialidades del predominio del oral o la necesidad de trabajar la oralidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en los foros del aula virtual, uno tiene una grabadora, podría poner, bueno, en vez de las participaciones de foro por escrito, hacerlas por oral. No sé si nos escucharíamos todos, no lo sé. Sí, capaz, sí, pero bueno, digo, ¿no? ¿Cuáles son esas otras cosas que hoy están apareciendo que no las pensamos todavía? Muchas veces con Constanza nos planteamos si a veces son también cuestiones de la imaginación, ¿no? No me imaginaba otra cosa hasta que alguien en el mural dejó, como ustedes, una buena idea y no me la había imaginado nunca para mi materia, pero podría ser, ¿por qué no? Podría servir. Es muy tentador para los que hablamos muchos. Y bueno, tenemos una amiga con Constanza que dice que los docentes nos gusta el público cautivo, ¿no? Entonces yo los tengo ahí a todos ahí escuchándome y voy a hablar hasta que alguien me frene. O sea, o Marcos decida cerrar la sala. Si querés, Cons, vamos a estas ideas así en 10 minutitos más y podemos hacer aunque sea unos minutitos de intercambio a propósito de esto. Entonces, sugerencias, ideas para construir ítems y preguntas de examen. Decimos examen acá, pero vale para cualquier tipo de instrumento o consigna que no sea examen, ¿no? Estamos pensando en esto para las pruebas, para los exámenes, pero valen las sugerencias para otras cosas. Formular preguntas cortas, siempre. Si es conveniente, pongo punto, separo 2 oraciones. Nos hemos encontrado instrumentos que son choclos de introducción y la pregunta está en el medio y no se entiende hacia dónde va. Sugerencia, corto, menos claridad y las preguntas hacia el final. Presento afirmativamente el caso, la situación, las afirmaciones y luego interrogativamente formulo una pregunta o la indicación hacia los estudiantes. Si son más de una, si es una pregunta abajo, si son más de una, numerarlas, apuntarlas, separarlas. Si espero que conteste todas, las separo. Si es una idea nada más,
aclarar que no tiene que responder todas una por una. Y algo que parece claro, bueno, cuidar que la pregunta esté formulada correctamente, ortografía, puntuación y demás. ¿Cómo pregunto las preguntas? ¿Cómo las pienso? Primero, algo que nos van a escuchar hoy y la próxima encuentro seguramente, hacer preguntas interesantes e importantes, no preguntar por el detalle, no preguntar por la nota al pie de la página 75 perdida en el mundo, preguntar cosas que sean valiosas de ser preguntadas. Marilina lo decía en el encuentro pasado, bueno, focalizar. No puedo evaluar todo, tengo que elegir. Y si elijo, ¿voy a elegir lo que no le importa a nadie o voy a elegir lo que es central para mi materia? Voy a elegir lo que es central para esta unidad. Entonces, elegir núcleos conceptuales y tratar de establecer algún tipo de vínculo entre los demás, ¿no? No preguntar por esos detalles sin importancia y evitar hacer esas preguntas confusas que crean incertidumbre. Y con esto no digo, o no decimos, mejor dicho, que sea fácil la pregunta. Estamos diciendo que no sea confusa, enrevesada, entrampada, que tienda a la confusión de los estudiantes, sino que sea compleja de resolver, pero que la consigna sea sencilla, o sea, que el desafío está en la resolución y no en lograr entender qué quiso pensar los docentes en ese momento. También ahí, si no es una prueba de velocidad, vuelvo a esta idea de cómo pensar y cómo estructurar las preguntas. Si no es una prueba de velocidad, si tengo tiempo, puedo elegir cómo ordenar. Puedo empezar por lo más fácil para que nuestros estudiantes tengan más tiempo de ganar confianza. Y si es así, también podría pensar cómo hago la puntuación de los ítems. ¿Con qué arranco? ¿Cuánto va a valer cada pregunta? ¿Todas las preguntas valen lo mismo? Y ahí hablamos de un tema que es muy interesante para que ustedes piensen en sus instrumentos. ¿Todas las preguntas que yo hago, o que ustedes hacen, mejor dicho, valen lo mismo? ¿Todas valen un punto? ¿Todas valen 2? Bueno, hay algunas más difíciles, otras más fáciles. ¿Valen lo mismo? Bueno. Y acá algo que hacemos hincapié siempre que podemos conversar con docentes en general, tratar de evitar la penalización de los errores. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque nosotras, o por lo menos la búsqueda de la enseñanza, es lograr que nuestros estudiantes aprendan algo, no castigarlos por lo que no saben. Queremos valorar lo que sí saben y lo que han logrado llegar hasta acá y aprender. No queremos castigarlos porque una vez no supieron responder esto, ¿no? Digo, esto sabemos que es polémico, vamos a decir, que hay mucha gente que considera que sí, que los errores, sobre todo en los exámenes de selección en los que hay grados de azar involucrados, deben ser penalizados porque si no, como le diría a mi hijo, tiran fruta, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar el azar, se penaliza el error. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saco ese punto que penalizo? El punto que se penaliza se lo saca de lo que efectivamente hizo bien. Entonces, ¿por qué estamos restando puntos a lo que efectivamente nuestros estudiantes lograron hacer bien, ¿no? Es una pregunta que nos la hacemos, nosotras tenemos una postura clara al respecto, sabemos que hay un montón de gente de profes en diferentes áreas que lo hacen, no compartimos y bueno, y traemos siempre a discusión esto, sobre todo porque el sentido de la enseñanza es valorar lo que aprenden los estudiantes, no ir castigando o sacando puntos por lo que efectivamente no se hizo bien en la pregunta anterior, no saco un punto por la pregunta anterior a eso. Y en ese sentido, las pruebas objetivas apuntan a esto, ¿no? A elegir algo que vale la pena ser sabido,
qué es relevante en mi formulación, qué es relevante para lo que pude enseñar. Tengo que pensar algo interesante que quiero que hagan, o formular una pregunta o una afirmación que implique algo, que los estudiantes tengan que pensar qué tienen que hacer con eso. Y si es una prueba de selección múltiple, construir tanto la respuesta correcta como las otras respuestas, que son las incorrectas o distractores, de modo que los estudiantes deban analizarlas y no descartarlas de una, que es el mayor de los temores. Bueno, voy sacando por descarte porque está mal formulada, esto es obvio que no es, y en esa obviedad no son buenos distractores. Y para pensar buenos distractores siempre sugerimos volver a los errores más frecuentes. Seguramente de varios años de dictar algunas materias o de trabajar con ciertos contenidos, sabemos cuáles son los errores más frecuentes vinculados a X tema, a la biotecnología. Entonces, bueno, pensar en eso es interesante también, o de utilidad para el armado de las pruebas que siguen. Y finalmente, algunas sugerencias, sobre todo que están vinculadas con los ítems de selección múltiple, pero que nos sirven para pensar las siguientes preguntas, para pensar en general todas las preguntas. Volver una atrás. No es necesario que todas las preguntas sean igualmente formuladas, no es necesario que todas las pruebas sean iguales o que al interior de todas las pruebas sean iguales. Lo que sí es sugerido es que las ordenemos por tipo de consignas similares. Si voy a poner verdaderos y falsos, selecciones múltiples, y después también quiero poner una de producción, tratar de ordenar. A veces cuando miramos instrumentos de evaluación vemos uno de opción múltiple que dice elija la respuesta correcta. Después 3 de verdadero o falso. Después 2 de que dice elija la o las respuestas correctas. Después una de producción. Después otra de ensayo. Y una vale 1 punto, 3 valen 2, y así el estudiante no logra, probablemente en ocasiones, digo, no le pasa a todos los estudiantes, pero se pierde demasiado tiempo en entender qué espera el docente, cuando con sencillez podríamos organizar una prueba de modo que los estudiantes no pierdan tiempo tratando de comprender consignas complejas y pudieran dedicarle el tiempo a resolverlas, que es lo interesante. Entonces, en ese sentido, si bien todas las consignas no tienen que ser las mismas, al interior de la consigna sí tenemos que sostener cierta constancia, de modo que nuestros estudiantes, las respuestas correctas y los distractores sean similares, que más o menos tengan las extensiones, que no haya dobles negaciones, que no entrampen y oscurezcan las preguntas, y en ese sentido, como unas sugerencias finales para este momento de la elaboración de los instrumentos, si es posible, y podemos compartir con los compañeros de cátedra, sobre todo, por ejemplo, algún ayudante de segunda o de primera que se incorpora recientemente a la cátedra, que por ahí está más cercano en edad y o en trayectoria a nuestros estudiantes, pedirles que miren los exámenes, las pruebas, poner a prueba las pruebas, decimos nosotros, de modo que los y las estudiantes tengan esas pruebas revisadas por al menos más de una persona o un ojo. Colegas que miren, compartirlo, y una vez que lo implementamos, los instrumentos, revisarlos. Marilina también lo hablábamos el otro día, bueno, ¿qué pasa después, no? Una vez que probamos el instrumento, lo repito sin revisar, lo corrijo, lo miro, y en ese sentido registrar esos aciertos y esos logros para las siguientes implementaciones, ajustando a las necesidades que los y las estudiantes o que se hayan presentado en la implementación, que efectivamente siempre hay ajustes para hacer. Bueno, en realidad ahí un poco el repaso sobre los instrumentos. Ahora sí, perdón, voy a tratar de leer
un poco el chat mientras. Un poco esta idea de la sorpresa en evaluación, que Marilina también lo traía en el encuentro pasado. Cuando decimos que no haya sorpresas, no es porque nos parece que todo tiene que ser igual y ser un mismo ejercicio que veníamos haciendo, sino porque trabajamos con esta idea de consolidar los aprendizajes, de modo que se pueda dar cuenta en los diferentes instrumentos que los estudiantes están aprendiendo algo y lo puedan poner en juego. Si hay algo nuevo, no tienen tiempo, no hay forma que lo puedan poner, o sea, si es algo nuevo lo que se pide, no hay forma de que lo puedan aprender y ser evaluados al mismo tiempo con efectividad o por lo menos con buenos resultados. Entonces la idea de la sorpresa, primero no es entrampar a nadie, porque además, digo, ¿no? ¿Qué más queremos que todos nuestros estudiantes les vaya bien y aprendan? O sea, por lo menos es como lo que yo quiero que les vaya bien, yo quiero que todos se vayan con un 10, con un 9, quiero que les vaya bien, ese es como mi desafío, o lo que yo quiero que a ellos les pase. Entonces, ¿por qué voy a entramparlos para que les vaya mal y les voy a poner trampas en el camino o esos palitos para que pisen? Si yo quiero, digo, lo pensamos con ustedes, nosotros queremos que les vaya a ustedes bien en este taller, queremos que puedan revisar sus producciones, que saquen buenas ideas. ¿Por qué les voy a poner una consigna y después les voy a decir, ay, mira, yo te pongo la consigna difícil y después te digo, mira, no lo hiciste? Y no, claro, sí, ¿cómo lo vas a hacer? Si era algo imposible. Bueno, un poco en esa trampa, cuando decimos lo de la sorpresa también un poco tiene que ver con esas trampas, para no usar por ahí a veces la palabra trampa, que parece feo, pero bueno, a veces nos vemos en esas situaciones, sobre todo cuando cuando las carreras universitarias también largan al mundo a profesionales, muchos de los docentes o muchas docentes sienten que tienen una responsabilidad de no lanzar al mundo a personas que no estén lo suficientemente formadas, entonces creen que eso, elevar la vara de esa formación es como complejizando esas situaciones, ¿no? Se da en varias, sobre todo, últimas materias en las que, bueno, a esta altura debería saber todo esto, bueno, aparecen como esas fantasías en torno a la evaluación o a la redacción de los instrumentos que sobre todo generan estas sensaciones, sí, difíciles. No sé si... Sí, apareció algo más, si alguien quiere en estos últimos minutitos. Yo me perdí un poco con el tema de la integración de conceptos, que cuando uno llega a la evaluación, vos decías, llegás a la evaluación y querés integrar todo y no lo hiciste en el proceso. A ver, yo a lo que me refería, Janina, es a no pedir algo que no hicimos. Doy el ejemplo de la integración porque es algo que habitualmente sucede. Vos ves tema 1, clase 1, tema 2, clase 2, tema 3, clase 3, así cada uno de los temas. Y no hiciste ningún ejercicio de ver cómo el tema 1, el 3 y el 5 se vinculan. No hiciste no dijiste nunca, siempre hiciste clases sueltas y en el momento de los exámenes finales esperás que solo o sola el estudiante, la estudiante pueda hacerlo. Claro, por eso me refiero, por eso lo que aclaraba era, si vos lo especificás en la planificación de que todas tus temáticas están relacionadas y las das relacionadas, al llegar a la evaluación integral se supone que van a integrar todos esos conceptos porque primero que está en la planificación y segundo que lo diste de esa manera. Ahora, si suponemos que los diste como clases aisladas y después llegás con la sorpresa de hacer una integración, sí te vas a encontrar con este panorama. Pero por eso es tan importante planificar a su vez la evaluación. O sea, yo estoy planificando el contenido distribuido en temas que están obviamente relacionados, porque no van a ser temas aislados, tenemos un hilo conductor en todo lo conceptual que se va dando,
Y al integrar en la evaluación, uno no solo espera, sino que ya el alumno viene con esas herramientas de toda la temática abordada durante el trayecto formativo. Que no lo puedan resolver es como un punto a tener en cuenta, pero me parece que ahí habría que hacer foco en cómo planificaste el proceso. No. Perdón, primero voy a decir esto, me alegra que lo puedas planificar de anticipado, no siempre sucede en todas las cátedras, muchas veces cuando las cátedras son grandes y el teórico lo da una persona y el seminario lo da otra persona y el trabajo práctico lo da un ayudante y en la comisión 7 lo da otro ayudante, no siempre sucede con este deseo. No siempre no digo que sea el caso de las poquitas 20 personas que estamos acá, porque capaz, no digo, pero nos ha pasado que sí sucede en muchas ocasiones, que damos por supuesto que el compañero lo pudo enseñar así, y yo le tomo a la persona de otra comisión, y no siempre sucede. Lo digo pero pasa al revés. Doy un ejemplo que usamos, que nos pasa un montón. En las clases conversamos y damos la opinión de todos y acá nos escuchamos entre todos, y en los exámenes no hay opiniones que valen, solamente es el texto escrito, es el texto que di y recuperar la información textual del texto, el apunte, la ficha. Entonces también hay una distancia entre lo que sucede en la clase y sucede en los exámenes. Pasa un montón y pasa al revés. La clase, la profesora habla, Marina habla, sigue hablando Marina, y en el examen pedimos, ¿y vos qué opinás, Patricia, sobre tal tema? Bueno, no opiné nunca, siempre hablaste vos y la única que opinó fue la profesora. ¿Por qué ahora me preguntás mi opinión? Digo, está bien, parecen ejemplos exagerados, pero les aseguramos que en este transcurso de varios años de ver un montón de instrumentos suceden más veces de lo que pensamos. Y a veces no es con mala intención, a veces es con una propuesta que está desarticulada, desalineada de lo que pasó, heredada de jefes de trabajos prácticos que no fueron a los prácticos, de titulares que piensan las preguntas y no fueron aquellos que después dieron las clases en los seminarios y en los prácticos. Digo, no estoy diciendo nada que por ahí en carreras más chiquitas o cursos más pequeños no se nota tanto, pero en la masividad esto aparece bastante. A veces intencionalmente y otras veces sin intención, y muchas veces como prácticas ritualizadas, tradiciones de las cátedras, que los exámenes los preparan los adjuntos, que no fueron a ningún práctico, entonces quedan como a veces las consignas desfasadas, ¿no? Entonces, la apuesta es a revisar esas consignas, alinearlo a lo que pasó, alinearlo a las propuestas que efectivamente están sucediendo, y tratar de hacer los ajustes que no siempre son posibles, porque bueno, no sé los cargos que hoy ustedes acá ocupan, pero bueno, a veces tenemos más margen de ajustar nuestras propuestas que en otras ocasiones. A veces tenemos, más margen es la palabra. Ahí Patricia sí, levantó eso la iba a mano. decir. Voy de vuelta. Me ponía a pensar estas cuestiones, ¿no?, de la evaluación, y muchas veces no es que todos los docentes hacemos de determinada manera y todos hacemos de otra, pero ya nos ha pasado a nosotros muchas veces como estudiantes, y a veces nos olvidamos que también fuimos estudiantes, que algún docente nos dio un contenido muy segmentado, muy desconectado, y que al momento de decir, bueno, ¿cómo se relaciona esto con esto? Y por ahí surgían y aparecían muchas dudas. Y cuando nosotros nos toca hacer, tratamos de ir mejorando estas cuestiones que a veces vimos que faltó en otras cuestiones. Pero muchas veces, por el conocimiento que uno tiene en determinada área, y creemos que todo es muy natural, las conexiones, tendemos a creer que el otro también va a saber, y no comunicamos de la manera que el otro entienda, porque no tenemos en cuenta a veces todo el repertorio que tiene el otro interlocutor, y cuesta hacer este trabajo de un común acuerdo de lo que yo te estoy pidiendo, vos estás entendiendo. Y es como dice Maru, que no hay mala intención en esto,
pero son cosas que a veces se nos escapan, y que solamente con estos momentos de reflexión, de charlar con otro docente, que revise, que vos compartís, decís qué opinás, cómo puedo mejorar, ¿será que se entiende? Es que podemos llegar a ir mejorando nuestro producto o nuestro dispositivo de evaluación. Creo que por ahí va, ¿no? Gracias. Gracias. Conste, te dejo. Sí, totalmente. Ahí, y ya vamos a ir cerrando. La integración es toda una estrategia de enseñanza, y yo creo que es súper importante esto que señala Patricia, ¿no? En la medida en que nos vamos alejando por mayor nivel de expertise, ¿no? En nuestros campos profesionales de los estudiantes, nuestro nivel de supuesto es cada vez más amplio. Entonces, nos cuesta mucho más, por eso nosotros decimos mirar esos instrumentos de evaluación, en principio que sean coherentes con la propuesta de enseñanza, por supuesto, pero además que los mire alguien más, que no seamos nosotros mismos que los formulamos. Formular el instrumento está buenísimo, pero es como toda la mirada de los otros que ayuda, colabora, enriquece y mejora, ¿no? Por esto los equipos de cátedra son importantes, ¿no? La mirada de un otro, la mirada de un principiante, de un novato, ¿no? De alguien que está más cerca, que sabe la materia, que la aprobó, que se recibió hace 1 año, 2 años, 3, pero que está mucho más cerca de esos estudiantes. Y de todos modos, en el desenvolvimiento de la propuesta de enseñanza, hacer explícita esa integración, cuando hay diversas maneras de hacerlo, cuando uno recapitula, cuando uno retoma, ¿no? Y vuelve en esa, nosotros cuando damos clase en lo que se llama secuencia lineal progresiva, vamos siempre como adelante, ¿no? Vamos como leyendo el libro, ¿no? Y si hay algo que tiene hoy el discurso, y sobre todo a partir de las tecnologías, uno lo ve en las series, porque nos gustan, nos fascinan las series, tienen flashback, tienen flash forward, ¿no? La cosa va para adelante, va para atrás. ¿Cómo hacemos? Porque el conocimiento que nosotros enseñamos en secuencia lineal progresiva es un punto de llegada, no es la forma en que se construyó ese conocimiento, ¿no? Entonces, hay algo en la propuesta de enseñanza que para que sea compleja y para que sea potente, hay que mostrar esa cocina. En esa cocina es donde trabajamos la integración, entre otras cosas. Lo que nosotros estamos diciendo es, seamos coherentes, tomamos el ejemplo de la integración, pero podría ser cualquier otro. O sea, para nosotros es una preocupación los choice que descuentan puntaje, porque el puntaje que descontamos de una pregunta errónea, se lo estamos sacando a una pregunta que estaba bien respondida. Es como, le estamos haciendo trampa a los chicos. Digo, ¿por qué le haríamos esto? No digo que nadie de este grupo lo haga, pero nosotras que venimos de la Universidad de Buenos Aires, es algo que se hace. Y es algo que batallamos todos los días. No le descontemos la pregunta que el pibe contestó bien de la pregunta que contestó mal. Porque entonces el pibe podría quedar en 0. Podría quedar en suma 0. Porque está miti, ¿no? Entonces, son estas cosas de mirar de los instrumentos. Entonces, como para ir cerrando ya el día de hoy, no sé si hay otras preguntas, pero veo unos cuantos colegas que se están despidiendo. La coherencia entre las propuestas de enseñanza y los instrumentos de evaluación. Todo instrumento tiene la potencialidad de ser muy bueno, el tema es también cómo sí, también puede quedar en negativo. El tema es cómo hacemos para que ese instrumento sea potente, para que sea transparente lo que estamos buscando, para que el chico entienda qué es lo que le estamos pidiendo y cómo lo vamos a valorar, para que no se sienta estafado, traicionado, que lo pescamos en así como, que eso todavía sucede. Y la evaluación es un lugar complejo, es un lugar donde muchas veces además se mezcla si yo sé del contenido o si esa nota que me pusieron habla de mí.
Yo me saqué 4 o 5 porque sé 4 o 5 en matemática o porque yo soy 4 o 5. Cuando me saco un 10, ¿es porque yo soy de 10? ¿Yo soy sobresaliente? ¿Yo soy la más genial de todos? ¿O es simplemente que acerté bien todas las preguntas del choice? Entonces, la evaluación tiene esa cosa solapada que afecta a nuestra autoestima, la autoestima de nuestros estudiantes. Entonces, cuando insistimos con los instrumentos, la construcción de los instrumentos, la forma de implementación, que sea claro, que sea transparente, que sea coherente, también tiene que ver con esto, con que hay algo del orden de lo moral en la implementación de toda evaluación que tiene que ver con la construcción de la identidad de nuestros estudiantes, que se pone en juego ahí, ¿no? Y entonces también poder decirle a un estudiante, bueno, un estudiante que no le fue bien en un examen, no te fue bien en el examen, pero esto no dice nada de vos podés volver a estudiar y te va a ir bien, y lo vas a comprender y vas a poder salir adelante, ¿no? Y entonces me parece que las preocupaciones por la inclusión que aparecieron en la nube, tienen que ver con esto también, con cómo hago para, sosteniendo la calidad y tratando de generar propuestas innovadoras, ser inclusivos. Encontrarle la manera, darle la vuelta a la evaluación, bueno, nos puede llevar por ese camino, ¿sí? Sin renunciar a la calidad, sin bajar el nivel, pero en la medida en que mejoramos los instrumentos, tenemos más chances de que sean comprensivas las evaluaciones, que los estudiantes sepan qué se espera de ellos, qué queremos de ellos, y entonces ser inclusivos. Bueno, creemos que hasta aquí por hoy. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Ah, qué bueno. María Alejandra, eso va a ser terrible porque de ahora va a esperar mucho más de sus docentes. Yo tengo hijos adolescentes que me escuchan hablar del desafío cognitivo y entonces ahora vuelta a vuelta vienen y dicen, y no había ningún desafío cognitivo, me están preguntando algo que era una pavada, todos lo sabíamos. Bueno, vamos a hablar con tu profe para que sea más difícil la próxima vez tu prueba. Bien. Van a matar los otros compañeros. Hijo de docentes. Bueno, gente, si no hay más comentarios, nos despedimos aquí. El tema de la autoestima es clave. Cualquier duda, comentario en el foro, nos dejan preocupaciones, inquietudes que tengan, aportes también, por supuesto. Y... Perdón, en un ratito va a estar, esto quería decir, en un ratito va a estar la consigna de la semana que viene, o sea, del trabajo de esta semana, que vamos a retomar la semana que viene, que tiene que ver con los criterios de evaluación. Cada uno va a tener que volver a sus instrumentos que colocaron originalmente en el mural para hacer una tarea que tiene que ver con esto, con decidir o explicitar cuáles son los criterios con los que evalúan esos instrumentos. Así que en un ratito ahora cortamos y me tomo un vaso de agua y en un ratito subo las cosas. Chau, gente, hasta luego, gracias. Chau, chau. Buen fin de largo, descansen.